El corazón del faraón y del pueblo egipcio pues sí se humilló y se consternó con la muerte de sus hijos primogénitos. Como vemos, ellos finalmente dejaron ir al pueblo de Israel hacia el desierto, soltaron al pueblo. Sin embargo, al poco tiempo ellos ya estaban arrepentidos de haber dejado ir al pueblo de Israel y haberlo dejado libre, y se preguntaron: ¿cómo hemos hecho esto? Hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva. Y entonces inmediatamente se armaron para perseguir al pueblo de Israel. Aquí podemos ver que el enemigo nunca se da por vencido. Satanás es así con nosotros. Es incansable en perseguir al pueblo de Dios, aun cuando ya hemos decidido por Jesús. A veces pensamos que Satanás nos dejará ir fácilmente, o pensamos que una vez que dejamos su reino se olvida de nosotros. Sin embargo, tal como Faraón siguió a Israel, Satanás también nos persigue, intentando atraparnos como mínimo en la frontera de su dominio, dice Guzik, con la esperanza de destruirnos. De esa forma los egipcios decidieron perseguir entonces al pueblo de Israel, y dice el verso 9 que lo hicieron con toda la caballería, con todos los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Notemos acá las palabras toda, todo. El faraón se aseguró esta vez que no fallaría y organizó a todo su ejército con el objetivo de garantizar el regreso del pueblo hebreo, que ya tristemente ya no era suyo. Faraón tenía un ejército muy grande. Tener carros jalados por caballo en esa época era tener un ejército muy poderoso y muy sofisticado. Y los hebreos, humanamente hablando, tenían razón para pensar que no podían librarse por sí solos. Al ver al faraón que se acercaba amenazadoramente, dice el verso 10 que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de angustia, de preocupación y de temor. Los israelitas tenían el mar enfrente y atrás tenían al ejército enemigo. Podríamos pensar que estaban emboscados, pero realmente, como vemos bien en este capítulo, es el ejército del faraón que está siendo emboscado por Dios. Moisés le dijo al pueblo en el verso 13: no teman, solamente estén firmes, vean la salvación que Jehová les dará hoy, porque los egipcios que ustedes ahora están viendo, nunca más los volverán a ver, nunca más ustedes serán esclavizados por ellos. Y me gusta porque el verso dice: Jehová peleará por ustedes, ustedes estén tranquilos. Qué maravilloso es saber, queridos amigos, que cuando entramos a las batallas, a las luchas, a las guerras, a los problemas, a las angustias, no estamos solos. Dios está con nosotros. Estaba entrando la noche cuando Moisés extendió su mano y las aguas del mar se abrieron, se dividieron para que los israelitas entraran en seco. Los hijos de Israel entraron, dice, hasta la mitad del mar, y entonces las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Siguieron avanzando hasta que ellos salieron al otro lado. El ejército enemigo también entró al mar, tratando de perseguir a los israelitas. Y llegaron hasta la mitad porque la columna de nube, dice el texto, la columna que guiaba al pueblo de Dios se puso atrás a la retaguardia, y entonces evitó que los egipcios alcanzaran al pueblo israelita, y ellos finalmente llegaron al otro lado. Pero en la madrugada, cuando ya el pueblo de Dios estaba libre y seguro a la otra orilla, dice la palabra de Dios que se trastornó el campamento de los egipcios. Dios además quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente, dice el verso 25. Y entonces Dios le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios. Y cuando Moisés hizo exactamente lo que Dios le pidió, las aguas chocaron entre sí con toda su fuerza, que crearon remolinos entre sí, y todo el ejército egipcio se ahogó. El enemigo de Israel, todos fueron ahogados. El texto dice en el verso 30
Así fue como Jehová salvó aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. La inminente derrota del pueblo de Dios, lo que se pensaba que iba a suceder, la derrota del pueblo de Dios, se convirtió en la victoria más gloriosa que jamás hayan experimentado hasta ese momento. Notemos, mis queridos hermanos, así trabaja el enemigo. Nos hace pensar que estamos derrotados, nos hace pensar que estamos emboscados, nos hace creer que estamos perdidos, pero Dios está con nosotros. Y cuando Dios, mis queridos hermanos, guía a su pueblo, y cuando su pueblo se deja guiar y gobernar por él, no tenemos por qué temer. Ahora veamos que los hebreos, aunque ya eran libres, no estaban del todo totalmente libres, porque sus esclavizadores todavía estaban vivos, pero finalmente murieron. De la misma manera, hoy no basta con aceptar a Jesús como nuestro Salvador de nuestros pecados. También tenemos que ir a las aguas y pasar por las aguas, que es el símbolo del bautismo. Nosotros tenemos que ver a los israelitas pasando por esas aguas. Tenían aguas a la derecha, a la izquierda. La nube también es agua, estaba por arriba. Por eso el apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Así que podemos ver que una cosa es ser liberados, pero otra cosa es que nuestro nombre se escriba en el libro de la vida. Y eso sucede después del bautismo. Vemos que los israelitas salen de Egipto y son libres, pero no del todo libres, sino hasta que pasan el mar. Cuando llegan al otro lado, ahora sí están libres porque sus esclavizadores han muerto en las aguas del mar. ¿Cuál es tu faraón moderno que te persigue hoy? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Cuál es ese mar o esa montaña de dificultades que ves que no se puede abrir? A veces las enfermedades llegan, y cuando llegan ya no llegan solas, llega una, llega otra, y se acumulan 2, 3 enfermedades. A veces los problemas se multiplican, la solución parece imposible. A veces pensamos que ya no se va a poder, y realmente las soluciones a veces tardan, a veces son parciales, a veces nunca llegan. Pero lo más importante no es nuestra vida en esta tierra. Hemos de recordar que lo más importante para Dios, y así lo debe ser para nosotros, es nuestra preparación para la vida eterna. Esta vida es pasajera, pero cuando Jesús venga por nosotros, ya sea que estemos vivos o estemos muertos, lo importante es que nos hayamos preparado para la eternidad con Jesús. Que Dios te bendiga, y yo te invito a que cruces al otro lado, porque la mano de Dios te sostendrá.